Bien, Sariela, bueno, todos. Ya entendimos que es una variable, ¿cierto? ¿O no? Sí, eso sí. Eso sí, ok. Entonces, una variable es toda aquella característica que tiene la unidad de análisis, ¿sí? Que puede cambiar, que se puede medir. Incluso en nuestro estudio va a haber características o va a haber ciertas cosas que pueden influir va a dar si están presentes o ausentes o dependiendo de su medición. En el caso de las variables, cuando hablamos de variación, se dice que son independientes cuando tienen muy poca variación o tienen muy poca influencia en que se dé el fenómeno que estamos estudiando. Yo les comentaba ahorita el estudio de la depresión o de la ansiedad. Vamos a estudiar ansiedad, ¿sí? Si yo mi estudio lo realizo en un solo grupo de personas donde la edad oscila entre un rango, por ejemplo, adolescentes, sabemos que adolescentes van de los 13 a los 19 años, entonces yo sé que la edad me va a aparecer entre ese rango, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 años. Pero sé que todos los que están entre esa edad, sí, comparten casi las mismas características. ¿Me explico? Entonces, la edad en sí no es un factor que pueda influir en si aparece la ansiedad o no, o si está la ansiedad o no, puesto que todos tienen respecto a la edad, todos tienen las mismas características, pertenecen al grupo de adolescentes. En este caso, la variable se considera que es una variable independiente. Ella solita, por sí sola, no tiene influencia en el estudio. ¿Sí, Sariela? Oh, ya, ya, Eh, ya. Sí. Esa variable es independiente. Ahora, cuando esa variable sí tiene relación con otra, ¿sí? Cuando sí tiene relación o sí tiene implicación con otra variable para que aparezca o no, que le influya o no, ¿sí? Entonces se dice que es dependiente. Les mencionaba también en el caso de la ansiedad, ahí sí si el estudio es estudiar la prevalencia de ansiedad, pero en la población en general, pues entonces yo sé que la edad sí es un determinante para que aparezca o no. ¿Sí? Que aparezca, por ejemplo, en los niños, que aparezca en los adolescentes o que aparezca en los adultos o en los adultos mayores. La edad es una variable importante, ¿sí? Porque sabemos que cada grupo tiene sus características particulares. Entonces, la edad ya no es una variable solita, sino que sí tiene influencia o sí tiene participación con otra variable y entonces es una variable dependiente, depende de otra o juega con otra. ¿Sí, Sariela? ¿Sí, chavas? Sí, profe. Ok. Por ejemplo, mira, está debajo de la escolaridad. Si hacemos un estudio de pobreza, por ejemplo, ¿ustedes creen que la escolaridad tenga influencia en la aparición o no de la pobreza? Sí, profe. Sí, entonces la escolaridad, en ese estudio que estamos mencionando de ejemplo, la escolaridad es dependiente, pero va a haber otros estudios, como por ejemplo, eh, ah, otros estudios como que como nivel de glucosa en la sangre en adultos jóvenes. ¿La escolaridad realmente tiene influencia en eso? No, profe. No, entonces en ese estudio particular, la escolaridad sería una variable independiente.
¿Quedó un poquito más claro? Sí, profe. Ok, entonces, que sea independiente o dependiente este, va a depender del estudio. Muy bien, Hasem, ¿qué tipo de variable es edad? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa, Cuantitativa, ¿por qué? porque nos da valores numéricos, profe. Porque nos da valores numéricos. Entonces póngale aquí cuantitativa. Muy bien. Cuando tenemos variables de tipo cuantitativa, la escala son dos opciones posibles, no más. Cuantitativa hay de intervalo o de razón. En este caso, la edad es de intervalo o de razón. De razón. De razón. ¿Por qué, Hassan? Parte desde un cero. Parte desde un cero. Si habláramos de intervalo, ¿sí? Partiéramos desde un número arbitrario. ¿Cuál? Puede ser cualquiera, dependiendo de lo que esté midiendo. Les mencionaba en los ejemplos que una variable de intervalo suele ser la temperatura corporal. Generalmente comenzamos a medirla a partir de, o a interpretarla a partir de los 35 grados centígrados. De los 35 hasta los 41, 40, ay, perdón, 41, 42. ¿Sí? A partir de ese rango, de ese intervalo, empiezo a darle una interpretación. ¿Sí? Yo sé que la temperatura se comienza a medir desde cero, ¿sí? 0, 1, 2. Y de hecho el termómetro va subiendo así. Pero la interpretación que nosotros le damos va o está dentro de un rango, dentro de un intervalo. ¿Sí? Cuando sí comenzamos desde cero, en el caso de la edad, 0 años, pues entonces la variable es de razón. ¿Qué indicador hacemos? Yo lo puse como encuesta. Encuesta, muy bien. Fíjense bien, ahí en indicador va a ser eh, el instrumento con el que voy a medir, el instrumento con el que voy a medir la variable, ¿sí? O de donde yo voy a extraer la variable. ¿Ok? Como dice Hassem, el indicador para edad puede ser una encuesta, puede ser una entrevista, puede ser el INE, puede ser una identificación, puede ser el acta de nacimiento, ¿sí? De hecho, ponle todas esas opciones, Hassem, porfa. Ahí en encuesta, debajo ponle entrevista y luego debajo ponle identificación, acta de nacimiento. ¿Por qué yo le estoy poniendo todas estas opciones? Porque quiero que las conozcan, ¿sí? Pero solamente deben de elegir una. ¿Cuál? La que ustedes como investigadores decidan. Esta tabla de variables es precisamente para eso, para que aquí nos muestren cómo ustedes van a medir, van a trabajar sus variables. ¿Ok? Mm, si, por ejemplo, para en su estudio a sus participantes, para corroborar la edad, ustedes les quieren pedir el acta de nacimiento, bien. Nadie les puede decir, ay, no, eso está mal. No, si ustedes van a corroborar la edad con el acta de nacimiento, bien. Ahora, que sea más complejo, pues sí, pero si ustedes así lo determinan, bien. El índice. El índice es la unidad de medida, ¿sí? Que vamos a utilizar para nuestra variable. ¿Qué unidad de medida vamos a utilizar para edad? Años o años cumplidos, ¿sí? Ponle años, ponle debajo años cumplidos.
Bien, cualquiera de las dos. Reactivo. ¿Cómo nosotros le preguntamos a una persona qué edad tiene? Si es una entrevista, ¿sí? Si yo estoy enfrente de la persona y le estoy preguntando, ¿sí? ¿Cómo voy a saber su edad? Pues preguntándole, ¿cuántos años tienes? Pon ahí una pregunta, Hasem. ¿Cuántos años tienes o qué edad tienes? Si es una encuesta, es decir, yo le doy el papelito, generalmente, ¿cómo extraemos la edad o qué debemos de poner en la encuesta para que la persona entienda y me dé su edad? ¿Cómo hacemos? Lo puse como edad. Como edad. Si yo en una entrevista o en un papel, digo, en un cuestionario, en un papel, yo pongo edad, yo sé que las personas entienden y ahí me van a poner con número cuántos años tienen. La fuente, directa o indirecta. Es directa. Directa, aunque también puede ser indirecta. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué también puede ser indirecta? Porque la podemos sacar del INE o del acta de nacimiento. O de un expediente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ponle en fuente, pon directa, dale unos espacios y ponle indirecta. Recuerden que directa es lo mismo que primaria e indirecta es lo mismo que secundaria. Profe, en género también puede ser indirecta, ¿no? Porque así ¿Cómo, como cómo? dice Abril, que nos podemos fijar en un expediente y dice, ay, pues con el nombre te das cuenta de, Ah, la de género, ajá. sí, también puede ser indirecta. Bien. ¿Alguien quiere participar para hacer escolaridad? ¿Quién? Mm, 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 mm. Le vamos a preguntar a Valeria. Sí, profe. Escolaridad, independiente o dependiente. Bueno, yo te Oye, ayudo con... la había puesto independiente. Ok. ¿La Oye, pongo? yo te ayudo. Puede Ok. ser las dos. Ya explicamos por qué puede ser una y por qué puede ser otra, ¿verdad? Ajá. Entonces las podemos poner como ambas. Este cuadrito es solamente, recuerden, un ejemplo. Si tienes a la mano la definición, solamente cópiala y pégala. Ujú. Mejor la voy a escribir, profe, porque no la Ah, tengo en la mano. dale pues. Ay, Tú escríbela. ¿Está muy larga? no. Ok. Muy bien. Tipo, ¿qué tipo de variable es escolaridad? ¿Cualitativa? Cualitativa. ¿Por qué? Porque, bueno, yo lo puse porque, bueno, de niveles. Primero, segundo y tercero, no sé cómo decirlo. Ok. ¿Quién está de acuerdo con Vale? Que es cualitativa. Nadie. Pues ¿Quién dice? realmente sí puede llevar un orden, porque puede ser primaria, secundaria, preparatoria. Ok, pero Entonces, sí. ¿estás de acuerdo que es cualitativa o cuantitativa? Creo que es Es que también cualitativa. puede ser las dos. ¿Por qué? Cualitativa porque, bueno, lleva ese orden, primero, segundo, tercero.
o Ok. primaria, secundaria. Y cuantitativa porque puede ser años de que has estudiado. Sería Ok. como la variable de, no sé, años cursados o algo así, ¿no, profe? No Años vendría cursados. como escolaridad. Ok. Recuerden que con las variables cuantitativas generalmente hacemos alguna operación matemática, ¿sí? Sí puede ser de las dos, pero la escolaridad suele ser, o la mayoría de los investigadores suelen tomarla como cualitativa. Es decir, difícilmente vamos a calcular cuántos años has estudiado durante toda tu vida. De momento no se me ocurre como alguna utilidad saber eso. Entonces, la vamos a dejar como cualitativa. Ponle ahí ¿vale? Cualitativa. Ahora sí, cuando hablamos de variables cualitativas, solamente hay dos posibles: nominal u ordinal. ¿Cuál de las dos es escolaridad? ¿Nominal u ordinal? Ordinal, Ordinal, ¿por qué? porque, a ver, no me acuerdo de la definición, ¿le puedo dar para arriba, profe? Habla de jerarquía, profe, o ponderación. Porque tiene un orden o una ponderación, y ya lo habías mencionado hace unos segunditos, ¿sí? Lleva una ponderación. No puedes comenzar estudiando la secundaria sin antes haber estudiado la primaria, ¿sí? Y si antes no estudiaste el preescolar. Ah, Entonces lleva un orden. Por esa razón es ordinal. sí. Escríbele Ay, ahí, ordinal. ¿Cuál va a ser nuestro indicador? mm, yo le puse entrevista o cuestionario. Ok, puede ser entrevista, puede ser cuestionario, pero ¿qué más? ¿Qué documento avala mi escolaridad? Mm, una constancia. Una constancia, ¿qué más? Los títulos. Los títulos, exacto. Tanto se están esforzando ustedes por un papel que se llama título. Un certificado, un diploma. ¿Vale? Recuerden, estamos poniendo todos estos porque son opciones con las que ustedes pueden comprobar la escolaridad. ¿Las van a utilizar todas? No, la que ustedes elijan. ¿Cuál va a ser nuestro índice? Mm, le puse primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura y más. Muy bien. De hecho, le puedes poner preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado. Preescolar, primaria, preparatoria o bachillerato, cualquiera de los dos, licenciatura, maestría, maestría y doctorado. Todo eso pueden estudiar. Reactivo. Si es una entrevista, ¿Qué nivel de estudio? ándale, por ejemplo, ¿cuál es tu nivel de estudios o cuál es tu escolaridad? No sé, alguna pregunta de ese tipo. ¿Cuál era la otra, profe? Si es un cuestionario,
¿cómo extraes ese dato de quien te contesta el cuestionario? ¿En qué escolaridad te encuentras? No. Simplemente cuando tú ves en un papel que dice Escolaridad. escolaridad, muy bien. Sí, cuando tú ves escolaridad y una línea, ya sabes que ahí tienes que poner licenciatura. Fuente. Pues la había puesto directa, pero creo que ya quedan las dos. También las dos. Aquí la gran diferencia es que ustedes sepan identificar cuándo es una y cuándo es otra. Lo mismo que independiente y dependiente. Bien, entonces muy bien, Valentina. ¿Alguien quiere participar? El último, antes de irnos al receso. ¿Quién? David, despierta. A ver, yo, profe. Eso, muy bien. Número de hijos. Serían las dos, Serían las dos. dependiente y independiente. A ver, explícame por qué. Este, porque, por ejemplo, no sé, en un documento viene el del número de hijos, ¿no? Y sería ahí dependiente. Y, por Ok. ejemplo, ya si le preguntan ya, pues, ¿cuántos hijos tienes? No, pues que tengo 5, tengo 1. Sería independiente. Ok. Sería independiente generalmente en cualquier estudio, como por ejemplo un estudio de eh, ujú, ¿qué te gusta? No sé, un estudio sobre hipertensión arterial en mujeres, ¿sí? Quizás ahí el número de hijos sea independiente, no tenga mucha relación con la hipertensión, ¿sí? Aparentemente. Y si hablamos de descalcificación ósea en las mujeres mayores más bien, descalcificación temprana en mujeres de 40 años. ¿Ustedes creen que el número de hijos influye? Sí, profe. Sí, entonces ahí en ese estudio sería una variable dependiente. Ojo, David, esto de independiente o dependiente tiene que ver con lo que vayas a estudiar. Ah, ok, lo que le voy a Ok. preguntar. Muy bien. ¿Tienes la definición ahí a la mano de número de hijos? Si Que no la puedes. escribo, se la digo. No, pues escríbela, escríbela. Estás nervioso, no te pongas nervioso, David. Ya ves, Para nada. es lo malo de casi no participar. Participo a veces, pero sí. Imagínate que en tus clases presenciales ahorita estás enfrente del pizarrón y estás escribiendo ahí en el pizarrón. Como si nada. O ándale, casual. Tipo de variable, cuantitativa o cualitativa. Cualitativa. Ah, que diga cuantitativa. Ok. Siguiente cuadro, David. ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. A ver, ponle cuantitativa.
Siguiente, David, siguiente cuadro, escala. Cuando es cuantitativa, ¿qué opciones tenemos? Yo le puse, bueno, es de intervalo, ¿Por qué de porque intervalo? no parte de un cero. ¿Qué dice el público? No, sí, sí parte del cero. Es de A ver, razón. Ajá. a ver, decía una Porque maestra, decía una tienes maestra en cero la cuando te secundaria. preguntan, ¿tienes 0 hijos? A que diga, ¿tienes hijos? No, 0. Y luego, ya tienes uno, pues ya, 1, luego 2 y 3 y 0. O sea, sí. Clarísimo, David. ¿Razón? La razón. ¿Te convenció la explicación o no? Sí. Sí. Indicador. No sé, en una consulta. En una consulta, mm, puedes poner, mira, puedes poner en una consulta hacemos una entrevista, ¿sí? O puede ser también un cuestionario. Entonces podemos poner entrevista o cuestionario. ¿Hay alguna forma de comprobar? ¿Hay alguna forma de comprobar cuántos hijos tiene una mujer? Que no sea en entrevista o cuestionario. ¿No? ¿Sí? ¿Es el expediente, profe? Puede ser el expediente, puede ser el historial médico, muy bien. Ponle ahí abajo, David, expediente, historial médico. Muy bien. En índice, ¿qué ponemos en índice? No vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 20, porque hay personas que han tenido 20 hijos. ¿Estás de acuerdo que no podemos poner eso? Entonces, ¿qué ponemos en índice? Número de hijos. Número de hijos, muy bien. Número de hijos. Si queremos ser todavía más quisquillosos, podemos ponerle número de hijos vivos. Ay, profe, pues es que lo mismo. El número de hijos. Mm, ¿Cuántos es hijos que, tienes? no, espérame. Hay mujeres que si les dice, ¿cuántos hijos? No, no, si le dices número de hijos, te va a contar también a los que fallecieron. ¿Ok? Pero Bueno, nos referimos a vivos. ok, eso tú lo sabes, pero a lo mejor la señora no. Cuando hacemos una entrevista es más fácil controlar ciertas cosas, pero cuando hacemos una encuesta, a veces no, y a veces esos pequeños detalles de cómo interpretan las personas que están haciendo tu cuestionario nos dan ciertas sorpresas. Ahora, si la variable es independiente y no tiene gran influencia, pues no pasa nada, pero si sí, entonces hay que tener cuidado. Número de hijos vivos. Bien. ¿Qué reactivo vamos a utilizar? Si es una entrevista, ¿cómo le vas a preguntar? ¿Cuántos ¿Cuántos hijos hijos tienes? tiene? ¿Cuántos hijos tienen? Y si es una encuesta,
¿Número de hijos? Número de Vivos. hijos. Viva, ándele, muy bien. Número de hijos vivos. Sin pregunta, David. Muy bien, entonces. Fuente, directa o indirecta. De las dos. De De las las dos. Muy bien. Bien. Vamos a ir a almorzar. Ahorita que regresemos en parejas, ahorita las definimos, vamos a trabajar estas otras. ¿Sale? Son las 9:42. A las 10:10 nos volvemos a conectar. ¿Sale? Ok. Provecho. Ok, perfecto. Gracias. Bien, nos volvemos a conectar. ¿En qué estábamos? ¿Por qué se salieron del documento? Va, nada más hay 3. Necesito que se vuelvan a unir al documento, chavas y chavos. Vamos a trabajar los que estamos. Miriam, Mande, profe. elige alguno de tus compañeros de los que están conectados en el documento. Tienes 4 opciones. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién es R? Ah, no. ¿Quién es R? RK. David. Ah, Ajá. no. Y Está Alejandra, Carla, está Mariam, David y Sariela. Mariam. Mariam. Mariam, ¿estás ahí? Sí, profe. Eso. Ustedes dos, pónganse de acuerdo. Ustedes dos van a trabajar ahorita lo más rápido posible. Ay, no, Tempera- profe, mejor que cada quien escoja su pareja ya. Temperatura corporal. Por eso. No, pues yo quiero con Mariam. Ah, No te pongas celosa, Ariela. ¿cómo crees? Ya te la ganaron. Así es la vida. Bueno, yo con Lalo, pues. No está, ni siquiera está conectado. Dile que se conecte. Sabe. Van Miriam y Mariam. Temperatura corporal. Empiecen a trabajar esa, por favor. Sariela, ¿con quién? Con Vale. Ni está tampoco. Las obras, Ay, porque nomás pensó en Ahí Mariana está. Hidalgo. No, sí, profe, ya ahí voy. Ah, pues es que. No, yo Sariela, por ya, favor, ya, Sariela. Ya, ey. vale, ya quedé. Ya, yo con Vale. Sale, pues trabajen. Talla. Ok. Uf, A ver, vamos a ver. ¿Dónde están? Ah, claro. ¿Por qué no me parece quiénes son? ¿Quién es P? Paola, Mande, profe. elige a uno de tus compañeros que están conectados. A ver, de los del documento, ¿verdad?
O de tus compañeros, pero necesitas decirle que se unan. Ah, ay, no. Ale. ¿Dónde está? Ale, ¿estás conectada? Aquí estoy. Conéctese al documento, ándale. Van a Yo trabajar. estoy conectada. ¿Ya estás conectada? No te veo. Bueno, van a trabajar índice de masa corporal. Ándale, entre las dos. Ok. Eh, 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 eh. ¿Por qué pareces así, Ricardo? No, pero tú ya hiciste uno solo. ¿Cómo, profe? Sabe como medio apagadillo aquí tu icono, no sé cómo. Sí, mira, sepa cómo. Ah, ¿te avientas otro, David? ¿Con quién? Le decimos, pues ya. ¿Y los que están en la sesión, qué onda? También ya se salieron. Se salieron casi todos. Ah, Abril, ¿estás ahí? Parece sesión espiritista. Abril. Póngame a mí. ¿A quién? Pues yo. ¿Pao? ¿Con quién? Pues sí. Sí, soy yo, Paola. ¿Con quién? Ah, no. ¿De qué? Dice, como para... ¿Que no era para hacer el cuadro? Sí, por eso. Ah, Elige alguno de tus compañeros. pues... Ay, a Sariela. Sariela ya está trabajando. Ah, no. Pero yo ya había dicho a Ale, ¿no? Mm, Sí. Sí, ¿Así? sí. Por eso, pero Sariela está trabajando con Ale. Ah, ya. No, Soriela, bueno, no sé con quién está trabajando, pero yo me había tocado con Paola. ¿Ustedes dos? Pues ahí Sí, están. nos dijo que hiciéramos el índice de masa. Me encanta su coordinación. A ver, Ale y Pau, trabajen en índice de masa corporal. Eh, ah, 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 ujú. Julieta, ¿estás ahí? Abril, ¿estás ahí? ¿Por qué se desconectaron todos? No puede ser. Sí, profe. Sí, Julieta. Elige alguno de tus compañeros. ¿Estás en la tabla? ¿Puedes trabajar la tabla? No, profe. Bueno, es que Ah, como me salí ya no me aparece el enlace. ya no te aparecen. Pues dime, nada que no podamos solucionar. No hay pretexto, Elijo Julieta. a Mariela. Mariela ya está trabajando. Bueno, ¿qué tiene la Mariela? ¿Con quién? Ah, digo, Mariela, ¿dónde está Mariela? Mariela. No, sí, ¿no? Mariela ya está trabajando. Mariela ya estás trabajando en el cuadro. Entonces, Dijo que no, profe. ajá, Julieta y Mariela, ándale. Ustedes dos van a trabajar. ¿Dónde está? Tipo de sangre. Tipo de sangre. Sí, profe. Eh, excelente. Hasem,
No sé. Pues no. Bueno, vamos a ver cómo van. ¿Quién hizo temperatura corporal? Atsiri y yo, profe. A ver, cuantitativa de intervalo. Ok. Aquí abajo hay otra que dice temperatura corporal. Y si yo les pusiera aquí cualitativa, ¿cómo se opera? ¿Cuál sería su operacionalización? A ver, van. Hagan también la segunda de temperatura corporal, pero ahora siendo cualitativa. Ah, que les falta cualitativa. Si se les complica, así lo dejamos y ahorita lo vemos. A ver, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Quién ya se atoró? Bien, 2 minutitos para que terminen. No, esta clase vale por 2. ¿Por qué? Metodología e inglés. Concéntrate. Concéntrate en la tuya. Voy a cerrar el micrófono. ¿Ves, Ariela? A ver si acá sí le entienden. Inglés de primaria. Bien, 1 minutito para que termine tipo de sangre. ¿O cómo van, chavas? ¿Ya se atoraron? A ver, ya casi terminan sus compañeritas de tipo de sangre. Vamos a iniciar con temperatura corporal porque la tenemos 2 veces. A ver, Mariam, preséntanos tu variable. Sí, profe. Bueno, es independiente, bueno, la definición es medida de la capacidad del cuerpo para generar y eliminar calor. En el tipo, le pusimos cuantitativa porque pues son atributos que se pueden medir. En la escala
le pusimos razón porque pues empieza desde... Ah, no es cierto, perdón. Sí, ya me ves asustado. Sí, en la escala le pusimos intervalo, pues porque se origina como de, por ejemplo, los rangos normales para Ajá. indicar, por ejemplo, si está eutérmico, hipotérmico o hipertérmico, ¿sí? Ujú. El indicador, pues, se mide con un termómetro. Yes. En el índice nosotros le pusimos en el reactivo, pues, temperatura corporal. Y la fuente directa e indirecta, directa, porque pues, nosotros la podemos medir. Indirecta, bueno, le comentaba a Siri que puede ser como, por ejemplo, en la hoja de enfermería. Ándale, la hoja de Nosotros la enfermería. tomamos en el turno de la mañana. Muy bien. Muy bien. Ahora, cuando ustedes estén haciendo sus protocolos de investigación y les toque hacer la operacionalización de variable, incluso aquí, si pueden poner la marca del termómetro, también eso, ¿eh? Así de extremos vamos a hacer. Aquí en termómetro vamos a poner la marca del termómetro. Bien, como es cuantitativa, la vamos a medir en grados centígrados, es decir, vamos a poner el número, ¿sí? La cantidad que nos registra el termómetro. Les decía, ¿por qué puede ser temperatura corporal? ¿Por qué puede ser cualitativa también? Explíquenos. Bueno, en cualitativa nosotros pusimos que podía ser porque te está reflejando, bueno, te puede arrojar como resultados, ya sea hipotermia, eutermia o hipertermia. Ok. Y estos entran en lo que sería una... ay, ¿cómo se llama esto? En una escala, Ajá. en una escala de que sería ordinal, porque sí tiene cierto grado de ponderación, Ok. desde pues el más pequeño hasta el más alto, y así se distinguen. Al igual sería directo o indirecto. Muy bien. Todos, ¿quedó claro por qué puede ser temperatura corporal, por qué puede ser cuantitativa y por qué cualitativa? La gran diferencia es si lo tomamos aquí cuantitativa, acá ¿cómo se llama? El índice va a ser el número y va a ser medido en grados centígrados. Si aquí es cualitativa, entonces acá las posibles respuestas van a ser estas tres: hipotermia, eutermia e hipertermia. Y todavía en hipertermia, si nos ponemos quisquillosos, puede ser febrícula y fiebre. ¿Sí? Bueno, pero hipertermia es el término adecuado. Bien, chavos. ¿A quién le tocó talla? A nosotros. Ajá. Juan. ¿Ya lo decimos? Ya. Talla. Pusimos que es dependiente porque pues a la manera en que tú, o sea, crecen los años, o sea, tú también crece la talla. Ok, no todas las personas que tienen 19 años miden lo mismo, ¿cierto? Ajá. Ok, muy bien. Pues ya su significado es cuantitativa porque pues necesitas, pues sí, algo para medir. Intervalo porque, bueno, estamos aquí diciendo que era por intervalo de razón, pero yo digo que es intervalo porque nadie mide 0. Entonces empiezas como, o sea, como, sí, de... Pues no ay, pienses de un 0 nomás. ajá, no empiezas de 0. ¿Sí me entiende, profe, o no? No, sí, te entiendo. Entiendo perfectamente tu punto y qué bueno que lo mencionas. Si bien nadie mide 0 o mide 1 centímetro, sí partes de 0 para medirlo. Entonces es lo que decíamos, entonces no sabíamos, pero o sea, sí partimos de 0 para medir, pero Ajá. nadie mide 0, entonces dijimos, pues es que como que Es hay... como la temperatura, ¿no, profe? O sea que también
pues puede partir de 0, pero pues no. Pero ahí sí tenemos un intervalo, Ah, ¿sí? Y en base a ese intervalo, que les digo, puede ir de los 35 a los 41, 42, ese sí es como un rango que no se va a mover de ahí. Sin embargo, la talla, ¿sí? También estamos de acuerdo que parte de un 0, pero ahí no hay ningún intervalo, porque hay personas que miden 2 metros 20 y hay personas que miden pues 45 centímetros. ¿Me explico? sí. Ese es un rango que no está tan bien definido y por lo tanto es de razón, parte de un 0. ¿Sale? Se lo cambiamos. Póngale ahí cuantitativa de razón. Bueno, ya lo otro es de entrevista. ¿Qué puse ahí? Estadímetro, cinta métrica y encuesta. Ok. Se miden centímetros. Mira, yo sé que en una entrevista y en una encuesta le podemos preguntar a la persona cuánto mide, pero si no sabe, es una bronca. Entonces ahí sí, nosotros somos quienes debemos de tomar la temperatura. Si vamos a una fuente indirecta, como puede ser la hoja de enfermería o puede ser una hoja de registros clínicos, ahí sí podemos encontrar ese dato, ¿sí? Entonces, dentro de estas 4 posibles respuestas que ofrecen, a lo mejor la que vamos a tener que eliminar es entrevista y nos vamos a quedar con estas 3. Ok. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿por qué pusieron centímetros y metros? Pues porque mexicanos, pues así, en eso nos medimos, pero pues si nos vamos a Estados Unidos se miden en, ¿qué? ¿En pies? ¿En pies o en pulgadas? Ajá. Ok. Ojo, nada más aquí quiero hacer una aclaración. Yo puedo registrar la temperatura, la talla en centímetros o en metros, ¿sí? Yo debo de decir o es uno o es otro, ¿sí? Nunca puedo utilizar las dos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, imagínate que tienes para tu investigación, tienes 3 colaboradores y los 3 están levantando o están midiendo talla. Uno te reporta, esta persona midió 168 centímetros y la otra te pone, esta persona midió 1.72. Si mezclamos esas dos unidades, al momento de querer hacer operaciones con ellas, no vamos a poder, ¿sí? Porque están en unidades diferentes. Entonces, yo aquí determino, o voy a trabajar, o voy a registrar con centímetros, o voy a registrar con metros. ¿Va? ¿Todos? ¿Todas? Sí. Ok, entonces lo vamos a dejar así, pero recuerden que al igual que acá, es una o es otra. Ajá. Bien, entonces, si decimos acá, ¿cuánto mides? Si se la sabe, qué bien. Y acá talla, bien. Directa e indirecta. Es muy bien. Índice de masa corporal, ¿a quién le tocó? A Ale y a mi profe. A ver, van. Pues le pusimos dependiente. Dependiente. Y pues de definición, método utilizado para estimar la cantidad de grasa corporal que tiene una persona. Pusimos que es cuantitativa. Intervalo, porque pues tampoco parte de un 0, es como de que pues varía. Ok. Creo que es fuente, no me acuerdo cómo es. Sí, calculador. Ajá. Pusimos báscula, calculadora y cinta métrica. Ok. En el
el otro desnutrición, normal, sobrepeso y obesidad. Y bueno, de ahí ya puede partir otros. No sé si era necesario ponerlo lo de obesidad mórbida y todo eso. Obesidad tipo Como 1, 2 y 3 y mórbida. Muy Ujú. bien. ¿Ya? Pues de En el lo, otro le pusimos de cuánto mide, cuál es su talla y luego peso y talla. Y pues ya en el último pusimos que puede ser directa e indirecta. ¿Qué dice el público? Esto que pusieron aquí no se lleva con esto. ¿Por qué? ¿Será porque no es un valor numérico? ¿Qué cosa? ¿Esto? No, sí dijo por qué cuantitativa o dice cualitativa. Dice cuantitativa. Ay, y por eso no es. Bueno, es que yo entiendo que si dice cuantitativa sería como ¿cómo le digo? De 0 punto y tantos. Sí. Muy bien. Es cuantitativa y bien mencionaron, va de intervalo porque no hay un rango que va desde los 12, que sería desnutrición, hasta los 40, que sería obesidad mórbida. Sí, esos rangos sí están bien definidos y por eso es de intervalo. Pero aquí en el índice, ellos ponen desnutrición, normal, sobrepeso y obesidad. Y justo esto es lo que no se lleva con esto, que debe de O ir sea, aquí. tenemos que poner así como de 25 normales o cosas así. Aquí lo único que vamos a poner, si nuestra variable la vamos a operacionalizar como cuantitativa de intervalo, entonces la unidad de medida que vamos a utilizar es talla, perdón, peso sobre talla, que al cuadrado. ¿Sí? Esa va a ser mi unidad de medida. Tengo que hacer esta operación para poder calcular y que me salga 20, 18, 24. ¿Ok? Pero nada más lo voy a registrar así, el puro número. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que mi variable, yo en mi estudio solamente la voy a utilizar como cuantitativa de intervalo. Ahora, el IMC, igual que la temperatura corporal, también puede ser cualitativa. ¿Por qué? Porque puede ser cualitativa. Porque en desnutrición y eso sí tiene como una ponderación, ¿no? Algo así. Entonces, esta variable, si es cualitativa, ¿de qué tipo sería? ¿De ordinal o nominal? ¿Te daría nominal, profe? Ordinal, Ah. porque esto sí tiene una ponderación. ¿Sí o no? Ajá, sí. Sí, bien. Ahora, ¿cuál sería aquí, con qué la vamos a medir? Ya dijeron aquí, báscula, calculadora, cinta métrica. O también podemos poner la fórmula esta. De cualquier forma, yo sé que para medir la talla necesito un estadímetro o una cinta métrica y para medir el peso necesito una báscula. Y acá puedo poner desnutrición, normopeso, sobrepeso y obesidad. ¿Sí? Aquí podemos poner IMC.
Y listo. Fuente directa e indirecta. ¿Sale? Entonces, tomen en cuenta que la temperatura corporal, el IMC, pueden ser tanto, se pueden operacionalizar como cuantitativas o como cualitativas, y ya sea una u otra, pues va a tener sus características. Última y nos vamos. Tipo de sangre. Van. Profe, ¿sí me escucha? ¿Hicieron un qué? Hay eco. Ay, profe. Ah, ok. Bueno, en tipo de sangre nosotros le pusimos dependiente porque pues no sabemos qué estudio se está haciendo. Espérame. Ahí sí, fíjate, independientemente del estudio que se está haciendo, ¿va a cambiar tu tipo de sangre? No. No. Ah, Entonces, entonces, ahí sí, fíjate, justo en esa, no importa qué tipo de estudio estés haciendo, no importa, tu tipo de sangre no va a cambiar. Entonces es independiente. Muy bien, síganle. aunque le pusimos cualitativa Ajá. porque pues porque no es número, no se cuenta. Porque no se puede cuantificar, muy bien. Después le pusimos ordinales ¿Por qué? porque sí tenían un orden. Mira, yo sé que los tipo O somos los más buena onda, pero pues no podemos clasificarnos por como los mejores. No hay una ponderación, aunque seamos los más buena onda de todos los tipos sanguíneos. Entonces, si no hay una ponderación, Entonces sería nominal. sería nominal. Exactamente. Póngale nominal. No, ¿por qué? ¿Qué pues? Cualitativa, ok, cualitativa, nominal. Entrevista, encuesta, expediente. ¿Cómo se determina el tipo de sangre? ¿Con qué? Laboratorios. Laboratorios, ándele. Entrevista, encuesta, expediente, laboratorios. Análisis clínicos, por ejemplo, o análisis de laboratorio. Laboratorios, bien. Ahora, hay un pequeñísimo detalle, chavas, ¿cómo se llama? En índice. Ustedes pusieron A positivo, A negativo, O positivo, O negativo, AB positivo y AB negativo. Aquí la única variable que estamos operacionalizando es tipo de sangre. ¿Cuántos tipos de sangre hay? ¿Cuántos tipos de sangre hay? Les falta uno, por cierto. O 7. Oh, ¿Cuál falta, profe? a ver, díganme cuál falta. Este signo que pusieron aquí se refiere al RH y el RH es por sí sola otra variable. Acá sería RH. ¿Sí? Entonces, si solamente la variable que vamos a utilizar es el tipo de sangre, estamos acostumbrados a que decimos tipo de sangre y también decimos RH, pero en investigación el tipo de sangre es una cosa y el RH es otra cosa. ¿Ok? ¿Ok? Perdón. Profe, falta el B positivo y negativo. Ok, pero volvemos al mismo punto. No estamos hablando del RH. Entonces, ¿ahí qué sería, profe? Aquí, acuérdense de esto, los tipos de sangre solamente son A, B, o por ejemplo, puedo poner AB y O. ¿Sí? Esa es una forma. O yo los puedo poner O, A, B
y AB. Esto me dice que efectivamente no tienen un orden. Todos los tipos de sangre tienen el mismo valor. Son iguales. Iguales pero diferentes. ¿Me explico? Por eso es nominal. ¿Ok? Si yo operacionalizara acá abajo RH, entonces aquí solamente sería positivo. Sería positivo. Y abajo negativo. ¿Sí? Incluso si buscamos la definición de tipo de sangre, pues es una. Y si buscamos la definición de RH, es otra. Ojo ahí. ¿Qué tipo de sangre eres? Elemento sanguíneo, directa, indirecta. Muy bien. ¿Quedó claro lo último, lo de tipo de sangre? Chavas, voy a dejar estas dos últimas, a ver si alguna buena samaritana se compadece y las operacionaliza. La siguiente clase, rapidísimo, las retomamos y las platicamos, ¿sale? Si no hay nada más que comentar, nos vemos la siguiente clase. Sí, profe, Sí, está bien, Gracias, gracias. profe. Cuídense mucho. Igualmente, bye. Bye. Bye.